el acto más grande de amor hacia nosotros. ¿Me está siguiendo? Óigame, sin este acto que recordamos esta semana, nuestras vidas serían sin esperanza, no tendrían propósito. Sin embargo, este es un buen día para recordar que la muerte de Cristo no fue en vano. ¿Está siguiendo? La muerte de Cristo nos ha librado a nosotros de la condenación eterna. Y yo quisiera esta mañana, primeramente, llevarles a las Escrituras. En el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 12, 1 Corintios 15, 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Recuerde, esta es una apología de la resurrección. Capítulo 15 de 1 Corintios es la apología de la resurrección. Y en esta apología Pablo dice: ¿cómo es posible que una historia o una leyenda urbana nos desvíe, nos cambie? Si la verdad es que en esta situación o condición hay evidencias inequívocas, irrefutables. Dice: ¿cómo es posible que más de 500 hermanos que presenciaron la resurrección digan algo que no fue? Y él esboza toda una apología de la resurrección y llega a este punto y dice, oiga lo que dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora está tratando de alguna manera de argumentar o refutar los que pensaban que no había resurrección. Y la Biblia no solamente establece que hay resurrección, pero establece que hay uno que fue precursor de la resurrección, llamado Jesucristo. Por eso hoy es un día significativo para todos aquellos que hemos confiado en Jesús, porque Jesús nos da a nosotros la garantía de que tenemos vida eterna. Y dice así el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Lo primero que se hace vacío es la predicación. ¿Para qué predicar si Cristo no ha resucitado? La segunda cosa que él dice que sería vano, vacío, es creer en él. Dice: y vana también nuestra fe. O sea, no tendría sentido creer en algo que no ocurrió, porque todo se sustenta en las palabras de Jesús. Pero si realmente resucitó, entonces es cierto, hay varias cosas que son ciertas. La primera cierta es que todos estábamos bajo condenación eterna. Lo segundo es que todos somos pecadores. Lo tercero es que hay vida eterna. Lo cuarto es
que existe un infierno. Lo quinto es que todo lo que Él ofreció es real. Y quisiera centrarme en esto. La resurrección autentica, verifica, sella que todo lo que Jesús dijo es verdad. Y dentro de las verdades que Él estableció, número uno es que todos nuestros pecados serían perdonados. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes? Mis pecados, tus pecados fueron perdonados. Lo segundo es que Él decidió otorgarte vida eterna. Usted ya disfruta, goza de vida eterna. Ya usted tiene la vida eterna. No la va a tener, ya la tiene. ¿Y cómo la tiene? Porque Él le aseguró a usted que aunque usted muriera, dice, el que en mí cree no morirá jamás. Usted y yo, aunque mañana nos vean en un féretro, recuerde esto, no está muerto. Solamente trascendió a la vida eterna. Y ahora está disfrutando de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, nos dio poder y nos liberó del poder de la muerte, del pecado y del diablo. Usted tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el diablo y sobre el pecado. El pecado no puede ni debe ahora enseñorearse de usted, porque usted tiene el poder para liberarse. Ahora, hablé también esta mañana de cómo hemos ido perdiendo el significado de las cosas que importan. Esta semana debería ser una semana celebrada, una semana recordada. De alguna manera Dios quería asegurarse que a nosotros no se nos olvidara lo que había ocurrido. El pueblo judío celebraba 3 fiestas importantes, aunque habían otras más, pero para ellos habían 3 fiestas importantes. Y empezaré con la primera. La primera fiesta importante para un judío era la Pascua, que en alguna medida viene a ser similar a lo que ocurrió en la que llamamos nosotros Semana Santa. La Pascua era la celebración judía de la gran liberación de Dios sobre el pueblo de Israel. Cómo Dios había librado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cómo Dios con su poder se había manifestado y finalmente aquel pueblo oprimido se le había otorgado la libertad. Ahora, esa liberación física a nuestra liberación. Quiero decirles que cuando el pueblo de Israel vivía en tristeza, sin esperanza, pero aquel gran día que se declaró el día de la Pascua o el Pashá en hebreo, no era más que el gran acontecimiento
de liberación. Aquella noche el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero. Ahora imagínense que todo lo que se hace por Dios y para Dios debe ser por fe. Realmente fue un acto de fe. Porque la liberación del pueblo de Israel era improbable, era imposible y era increíble. ¿Sabe por qué? Porque las cosas, en vez de estar mejor, empeoraron. Entonces, ante aquello que estaba ocurriendo, ante la situación difícil, ellos podían llenarse de duda. Sin embargo, tomar aquel cordero pascual, sacrificarlo aquella noche y comerlo en casa a la ligera y hacer o seguir las instrucciones era una cosa difícil. Pero ¿sabe? Todo judío obediente, ¿sabe lo que hizo en aquel momento difícil? Buscó el cordero, lo sacrificó, tomó la sangre y comenzó a untarla según las instrucciones. Porque ellos, los que estaban haciendo aquel acto, sabían que aquella noche pasaría el ángel de la muerte. Y por ello estaban marcando sus puertas para que al pasar el ángel de la muerte no tocara sus casas. Interesantemente, aquella noche había llanto en todas las casas egipcias, pero no así en las casas judías, porque aquel acto de fe los había librado del ángel de la muerte. Pero no solamente eso se estaba desencadenando, ahora el pueblo egipcio estaba listo para liberar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue liberado. Esa noche que fue liberado, todos salieron como Dios había dicho. Porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Dice la Biblia que aquel día saldrían con abundancia. Saldrían con oro, con plata, saldrían con cosas que los egipcios iban a depositar en ellos. Y realmente el pueblo de Israel sufrió una liberación absoluta. Ahora, ¿qué pasó aquel día cuando el Cordero de Dios fue ofrecido en la cruz del Calvario? ¿Sabe lo que ocurrió? Ese día no deberíamos de sentir odio por los judíos, porque algunos cuando ven las películas, ¿verdad?, se llenan emocionalmente y dicen: uy, pero si yo hubiera estado, no hubiera permitido que mataran a Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos sido perdonados. Porque igualmente para nuestra liberación se requería que se ofreciera una víctima inocente que nos sustituyera. Porque en el Antiguo Testamento lo que hacía el judío era sustituir su vida, que merecía la muerte, por una víctima pascual. Y esa sustitución Jesús
fue nuestro gran sustituto. Llevó nuestro castigo. Dice Isaías 53, dice, el castigo nuestro fue sobre él. Sobre él. Lo que yo merecía fue sobre él. Por eso aquella tarde que se entenebreció y se oscureció, no era más que el acto donde Dios le daba la espalda a Jesús. Cuando Jesús clama y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió el alejamiento del Padre. Y ese alejamiento trajo tenebrosidad, temor, pánico, oscuridad. Y esa oscuridad trajo esa sensación de Jesús de abandono. Porque realmente cuando estamos enterrados en nuestros delitos y pecados, realmente estamos abandonados. Y él sintió el abandono de Dios, pero él ahí estaba expiando nuestros pecados, porque él era el Cordero de Dios, así como allá en la liberación del pueblo de Israel se había ofrecido un cordero para la liberación del pueblo de Israel. Ahora el Cordero de Dios estaba siendo ofrecido para liberarnos a nosotros del poder del diablo, del poder de la muerte y del poder del pecado. Ahora, en ese acto de la cruz, que ya lo hemos pasado, ya se nos hizo costumbre, ya olvidamos, pero no deberíamos de olvidar, porque ahí la Biblia dice, y quiero llevarte al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo como aceptos en el amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y quiero que también abras Colosenses 1, 11 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? La palabra redención es una palabra que se utiliza para una transacción y tiene que ver con el mercado de esclavos. El mercado de esclavos, muy significativo en la antigüedad. ¿Saben? Dios era dueño de nosotros por creación.
¿Por qué era dueño Dios de nosotros? Pero el pecado, ¿qué hizo? El pecado hizo una transacción. Y ahora, en vez de que Dios fuera nuestro dueño, Satanás vino a ser el dueño de la humanidad. Entonces, solo podía ser rescatado. Y la palabra que ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su última gota de sangre, se llama rescate. El rescate que Él pagó por nosotros fue su sangre preciosa, para volvernos a adquirir. ¿Por qué? Porque Él era el dueño original. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado nos confinó al mercado de esclavos. ¿A dónde nos encontró Jesús? En el mercado de esclavos. Allí estábamos esclavizados. Allí estábamos con cadenas. Pero Jesús, a través de su muerte expiatoria, vino a comprarnos. Y Él nos ha comprado. Dice la Biblia que Él nos compró con el precio de su sangre. El precio de su sangre satisfizo dos cosas. Número uno, satisfizo el precio que Satanás te había puesto. Por eso Él no te puede reclamar, porque ahora hay alguien que pagó el precio que tú valías, y es el precio de su sangre. ¿Cuánto vales? El precio de la sangre de Jesucristo. Pero segundo, Él satisfizo la demanda del Padre, la demanda de Dios, por el castigo que tú merecías. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Destituidos. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a satisfacer la demanda para que cambiara nuestra condición. Ya no estás destituido. Ahora tienes acceso al reino de su amado Hijo. Porque allí ocurrió una transacción. Cuando Él murió, ocurrió una transacción comercial. Y allí fue donde Dios nos redimió con la sangre preciosa de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, la resurrección verifica, autentica el perdón de tus pecados. ¿Sabe por qué este día es importante celebrarlo? Porque en la resurrección firma, verifica, afirma que lo que Jesús dijo es verdad. Y en esa verdad dice que ahora nosotros, pecadores, fuimos limpiados, perdonados. No hay evidencia de nuestro crimen. No hay rastro
de nuestras maldades. Por eso no tienes que regresar allí si ya tú fuiste perdonado, ya fuiste limpiado, ya fuiste purificado, ya fuiste santificado. ¿Me estás siguiendo? No dejes que el pasado te atormente. No te atormentes por lo que ya no puedes resolver. Tus fracasos no puedes resolverlos. Acepta que Jesús te perdonó. ¿Qué tienes que hacer con tu pasado? Aceptarlo. Ese fui yo, pero este soy ahora. Cristo me ha dado esperanza. Cristo me ha dado vida nueva. Él me ha dado una nueva oportunidad y la voy a aprovechar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces ese acto no es para llevarlo al drama y dejarlo en una película. Eso es para recordar. Dios quería que el pueblo de Israel recordara lo que había ocurrido en la Pascua. Por eso es en la Pascua cuando sacrifican a Jesús, el verdadero Cordero Pascual. Jesús, el verdadero Cordero Pascual, donde el ángel de la muerte tiene que pasar de largo de nosotros, donde el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Porque en la Biblia dice, oiga lo que dice Colosenses 3:13, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Ya Él no tiene poder. Cuando Dios vino y le presentó a Job y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. ¿Qué le dice Satanás? Ah, claro, así hasta yo. Si tú lo has cercado. ¿Qué tenía Job? Una cerca que no le permitía a Satanás tocarlo. ¿Qué tienes tú esta mañana? Diga conmigo, una cerca donde Él no puede tocarme, porque Él me ha librado de su poder. Él ya no tiene potestad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús me sacó del mercado de esclavos y me hizo como libre. ¿Cómo estás? Libre. Eres libre, eres un hombre libre, eres una mujer libre por la preciosa sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Allí mismo, Apocalipsis 1:17-19, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 1:17, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy ¿quién? El primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tiene? Y tengo las llaves. Él tiene las llaves, hermanos. Tiene las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Él tiene las llaves.
Él conquistó las llaves. Entonces, tenemos que celebrar la Pascua. Tenemos que celebrar la Pascua. Tenemos que entender que en la Pascua hubo una gran liberación de nuestra vida. Y que el pecado lo único que hace es aprisionarnos. Pero ya no somos más prisioneros. Ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Vivamos la libertad de Cristo en nosotros. La segunda fiesta que celebraban los judíos era la fiesta de las cosechas. Habían otras fiestas, claro. Casi en la misma Pascua celebraban los panes con levadura o sin levadura más bien. Y también en la fiesta de las cosechas celebraban la fiesta de las primicias. Pero la fiesta de las cosechas ocurría 50 días después de la Pascua. Ahora, ¿qué celebramos nosotros el día de Pentecostés? Porque Pentecostés es referencia a los 50 días o a la fiesta de las cosechas. Ese día descendió el Espíritu Santo para quedarse con nosotros. El Espíritu Santo es la manifestación plena de Dios. No es poder, es más que poder, es la persona de Dios en nosotros. ¿Está siguiendo? Es que algunos asocian al Espíritu Santo con una fuerza, lo asocian con un poder, pero Él es más que poder, es la persona de Cristo en nosotros, es la persona del Padre en nosotros, el Espíritu de Dios. Descendió para quedarse. En el libro de Juan, capítulo 14, mire lo que dice. Juan 14, 15. Esta segunda fiesta era la celebración de lo nuevo de Dios, de las bendiciones de Dios. Todo judío llegaba para ofrecer sus primeras cosechas. Allí en Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y yo rogaré a quién, al Padre, y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Para qué? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía ¿cuándo? En algunos momentos, sobre algunas personas. Pero ahora el Espíritu Santo, según la Biblia, vino ¿para qué? Para quedarse. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Me está siguiendo? Dice allí, el Espíritu, dice, de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no lo ve. ¿Por qué más? Porque no lo conoce. Pero usted hoy lo está conociendo si no lo conocía. Déjeme decirle, usted sin el Espíritu Santo no puede ser un buen cristiano. Todos debemos de anhelar al Espíritu Santo.
moviéndose en nosotros, operando en nosotros. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará. Estaba hablando del día de Pentecostés, estará en vosotros. Ahora ya el Espíritu Santo, quiero hablarle de los niveles del Espíritu Santo en la vida suya. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, ¿sabe lo que pasó? Capítulo 1 de Efesios. Vayamos a Efesios 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? ¿Para qué sirve un sello? Para reconocer a quién pertenece. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, el Señor vino y ¿qué le puso a usted? ¿Qué le puso? Un sello. ¿Cómo se llama ese sello? ¿Ah? ¿Cómo se llama el sello? El sello se llama Espíritu Santo de la promesa. De lo que Él prometió, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Usted no tiene que preocupar. Algunos se preocupan por el 666. Yo ya estoy sellado. La Biblia dice, conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. Él los conoce. ¿Por qué? Porque lo primero que Él hizo cuando usted le entregó su vida, ¿qué fue hacer? Lo selló. ¿Cómo se llama ese sello? Espíritu Santo. Pero no se quede con el sello. Usted necesita una experiencia con el Espíritu Santo. Usted ya tiene al Espíritu Santo, pero no lo tiene activo. Hace unos días me llevaron una tarjeta y firmé y todo, y me dice, ya tiene la tarjeta, pero no va a estar activa hasta en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si llevamos este símil a la experiencia que estamos hablando, usted tiene al Espíritu Santo, pero todavía no lo has. Oh, hay que activarlo. ¿Cómo se activa? Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad, ¿qué dice? ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo, ¿en qué? En agua. ¿Para qué? Quiere decir que los que todavía no se han bautizado no se han arrepentido. Aprovecho el momento. Sí, porque algunos dicen, bueno, es que espéreme, ¿qué? ¿Quieres seguir pecando? ¿O quieres ser, porque esto es radical, o es o no es? No es a medias. Esto no funciona a medias. Esto es que tienes que ser radical. Tienes que decir, me arrepiento, no quiero más nada con esto. ¿Aló? Pero algunos dicen, ay hermano, es que no estoy preparado. Bueno, no te has arrepentido.
no te has convertido, porque las personas que se convierten se arrepienten, y las que se arrepienten se bautizan. Dicen: ¿dónde hay agua? Yo quiero bautizarme, porque el bautismo es la evidencia física de que yo me he arrepentido y he decidido cambiar de vida. Porque ¿qué dice Romanos 8? Romanos 6, cuando tú te bautizas, eres sepultado, y ahí queda sepultado. El 4 de octubre de 1980, Ricardo Castillo quedó sepultado, y después de ahí nació un nuevo Ricardo para vivir en novedad de vida. Con razón, ahora entiendo que yo ya de costumbre tomaba la bicicleta, me iba al salón de baile a oír música. Y con razón, una de esos días dije: ¿y qué hago yo aquí si no pertenezco a esto? Y no volví más. ¿Sabe por qué? Novedad de vida. Para que esto funcione hay que arrepentirse. Y arrepentirse es cambiar de vida. Y cambiar de vida es decir: miren, públicamente quiero declarar que decidí ser diferente a través de las aguas del bautismo. Eso es lo que ocurrió. ¿Me está escuchando? Por eso ahora Juan el Bautista dice: yo los estoy bautizando, pero esto es evidencia de que se han arrepentido. Pero, ¿qué dice? Pero viene uno tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es que más poderoso que yo. ¿Cómo se llama? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él tiene el poder para bautizarte de manera diferente. Se llama bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, tu vida cambia diametralmente. ¿Me está escuchando? Cambia. Él, el bautizador, Jesús, Él te va a bautizar, pero ya no como en el agua. Te va a bautizar, va a activar lo que puso un día de estos, cuando tú le entregaste su vida. Él va a activar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, porque dice Hechos 1:8: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué va a recibir usted? Poder. ¿Para qué? Para ser un testigo. Para que seamos testigos de Jesucristo, de su amor, de su gracia. Y dice aquí: Él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Hay una experiencia. Fue la experiencia de inflexión en mi vida. Lo contaba esta mañana. 18 años, yo, hormonas, mira, tenía las hormonas aquí, me sobrepasaban. Jesús me arrebata. 29 de agosto de 1980. Me arrebata. Me bautizo 4 de octubre de 1980. Y un 21 de diciembre de 1980, yo estoy, wow, ya les he contado, yo soy pobre de los pobres, o sea, de lo más bajo. Y me enseñaron que si yo estudiaba, podía salir de la pobreza. Entonces yo me esforcé
Imagínense que yo entrando a la secundaria, tuve un accidente, 6 de enero. Se me quebró esta pierna y ella quedó herida terriblemente, y ahí desangrándome en un lugar inhóspito. Yo estaba desangrándome, solo tenía 13 años y yo estaba ahí, pero Dios tenía un propósito, porque la vida nuestra está escrita por el cielo. Y yo estaba ahí y me enyesaron las 2 piernas. Yo era la momia, y ese era el año enero. A mediados de febrero entrábamos a clases y mamá dijo: hijo, no vas a poder ir al colegio. Yo le dije: mamá, aunque sea a rastras, voy a ir al colegio. Y el colegio quedaba a 6 kilómetros, no habían buses. Al principio me empezaron a llevar, pero yo en muleta fui, hasta que a los 2-3 meses me quitaron los yesos. Y yo así empecé la secundaria. Me forcé en la secundaria. Cuando abrieron la oportunidad de hacer los exámenes en las universidades, yo quería una carrera de poco acceso. Solamente admitían 50 estudiantes de todo el país. Pero los que ganaran los exámenes tenían residencia paga, tenían estudios pagos, tenían todo. Dichosamente yo había ganado el examen y sabe, yo estaba emocionado. Mi vida estaba enfocada en cómo salir de la pobreza y yo estaba, pero de pronto el Espíritu Santo. Yo estaba, imagínense, un bebé yendo a un lugar residente fuera de mi lugar de habitación, sin supervisión, sin nada. Me hubiera vuelto loco, me hubiera perdido, no tenía las bases. Pero ese día el Espíritu Santo, 21 de diciembre de 1980, descendió, me bautizó, llenó mi vida, hablé en otras lenguas. Y cuando yo salí de esa experiencia, ya no quería ir a la universidad, quería ir a la escuela bíblica. Y decidí, óigame, yo cristiano de primera generación, el futuro de mi madre, que había trabajado desde los 13 años, cuando yo le anuncié y le dije: mamá, no voy a ir a la universidad, voy a ir a la escuela bíblica. Esa mujer rompió en ira, en enojo, en llanto, y utilizó las ofensas más tremendas hacia un hijo. Pero yo las soporté porque el Espíritu Santo me había llenado. Ahí yo pude haberme regresado por todo lo que estaba recibiendo, pero sabe, yo estaba firme. Me recuerdo que cuando salí de aquella casa había recorrido unos 150 metros y casi mamá dijo: nunca más, ni siquiera muerta quiero que me veas. Pero yo salí, y cuando había recorrido 150 metros aproximadamente, oí en mi espíritu: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Eso me consoló, me animó, y yo seguí. Oiga, al año la universidad me mandó una carta diciéndome: todavía tenemos tu espacio. Pero yo ya estaba determinado. ¿Sabe qué? Cambió mis valores, mi perspectiva, mi deseo de hacer las cosas, la experiencia con el Espíritu Santo. Si usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, su vida va a ser cambiada,
sus valores van a ser cambiados, su perspectiva va a ser cambiada, porque el Espíritu Santo viene para habilitarnos, para vivir con poder. Años después, para que usted sepa, yo me fui a la universidad, otra universidad, claro está, que yo podía pagar, saqué una carrera de psicología, fui hasta el nivel de licenciatura, no me llamo psicólogo porque usted sabe que eso tiene sus implicaciones, pero llevé todos los estudios de psicología hasta el nivel de licenciatura. ¿Por qué? Porque yo quería demostrar que yo puedo estudiar también y que puedo tener una profesión también. Sin embargo, no dependo de eso, dependo de la gracia maravillosa del Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene al Espíritu Santo activo, porque hay que activarlo todos los días, cuando usted vive lleno del Espíritu Santo, usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es lo que le hace falta a la gente hoy? Gozo, paz. Enfermedad número 1, ¿cuál es? Depresión. Todo el mundo está deprimido, incluyendo los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no le han dado espacio. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Él vino para ayudarte. Él vino para que tú puedas vivir una vida victoriosa. Él no es el adorno teológico de la iglesia. Él es la persona de Dios en nosotros para ayudarnos a vivir una vida victoriosa. Pero para recibir esta experiencia, termino con esto porque llegó el fantasma de la ópera. Juan 7:37. Juan 7:37. Usted sabe, ¿verdad? Cuando ya uno no está cantando bien. Juan 7:37. ¿Por qué necesitamos tener más vigilias en la iglesia? Porque usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos crear espacios donde usted venga desesperado. Porque sabe, si hay algo que Dios ama, es la desesperación por Él. Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice el salmista, tiene sed, pero no de cualquier sed. ¿Tiene sed de quién? De Dios. Y aquí, hablando de esta fiesta, de la tercera fiesta de los tabernáculos, dice después de estas cosas, Juan 7:37, oiga lo que dice y con esto nos ponemos de pie. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno está cansado de seguir religión, él no es religión. Yo tengo 43 años de seguir a Jesús y todavía estoy como el primer día. Lo amo. No lo cambio por nada. ¿Me está escuchando? No lo cambio por nada. Porque yo tengo sed. Dice: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ¿qué dice? Como dice la Escritura, de su interior. ¿De a dónde? De adentro. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el sello. Porque ya usted tiene al Espíritu Santo. Pero necesita darle libertad. No tenga miedo, dele libertad. Cuando usted le dé libertad, va a fluir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted le dé libertad, va a operar sanidades, milagros. Va a operar lenguas, don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Pero no esas profecías baratas. Todo el mundo es profeta hoy en día. Por favor, seamos serios. ¿Me está escuchando? Tenemos que crecer. Y el Espíritu Santo nos ayuda a crecer. Nos ayuda a discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es correcto e incorrecto. Démosle lugar al Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir quienes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Levante sus manos ahí donde está. ¿Por qué conformarse con menos si Él tiene más para ti? ¿Por qué conformarte con menos si Él tiene más para ti? Dile: Dios, yo quiero más. Yo quiero más. ¿Sabe? La resurrección verifica, confirma que lo que Él dijo es verdad. Señor Dios nuestro, que en esta hora tu Espíritu Santo invada la vida de cada persona. Te pido, Señor, que hoy te manifiestes en la vida de ellos. Dios Todopoderoso, glorifícate de manera maravillosa. En el nombre de Jesús, dile: Dios, dame hambre de ti, dame hambre de tu presencia, dame hambre, Señor, dame fuego de tu Espíritu Santo, dame fuego, Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro el amor, el favor y la gracia de Dios. Si hay alguna persona que no tiene a Jesús en su corazón, esta mañana usted puede entregarle su vida a Jesús, haciendo conmigo esta oración, diciendo: Padre amado, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y que te necesito. Te suplico ahora mismo me perdones y me limpies de todo pecado y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Jesús, por amarme y no rechazarme. Amén y amén y amén. Quiero saber, con los ojos cerrados, si hay alguna persona que decidió entregarle su vida a Jesús. Levánteme su mano. Quiero orar por usted, quiero bendecir su vida. ¿Hay alguna persona que quiere reconciliarse con Jesús? Esta es su mañana, esta es su oportunidad. Por favor, si usted ha decidido eso, levánteme su mano, quiero orar por usted. Dios te bendiga. ¿Habrá alguna otra persona que me dice: pastor, yo he decidido entregarle mi vida a Jesús?
Usted que me levantó su mano, venga aquí al frente rápidamente. Quiero orar por usted. Quiero decirle que hoy Jesús ha decidido vivir dentro de ti a través de su Espíritu Santo y hacer de tu vida una vida diferente. Qué lindo los niños. Dios ama a los niños. Aleluya. Oramos por estas personas. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana estas vidas deciden entregarse a ti. Escribe sus nombres en el libro de la vida y opera el milagro de la regeneración. Transforma sus vidas y sus corazones, y que hoy algo extraordinario ocurra en ellos, Padre Santo. El perdón de sus pecados, la limpieza de sus almas y de sus conciencias opere por el poder de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Amén y amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...